ponernos en pie, vamos a presentarnos delante de Dios y su palabra, vamos a tener reverencia a las Escrituras y vamos a dejar que el Espíritu Santo sea hoy consolándonos, exhortándonos y sobreedificándonos en la palabra. Amén. Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, nos presentamos delante de ti, tu santísima palabra, tu palabra que describe, Señor, que ante ella estamos desnudos, Señor amado. Glorifícate en este momento, que tu palabra, que es como espada o filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hoy, Señor, nuestros corazones, Señor, sean como ese campo en el cual tú puedas arar y tú puedas sembrar tu buena palabra. Para que tu palabra en nuestro ser pueda dar fruto al 100 por 1, Señor. Para que seamos huertos de riego, plantíos de Yahweh para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate en este momento, Espíritu Santo, que sea una unción de enseñanza fluyendo, para que seamos consolados, exhortados y edificados en gran manera. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 3, versículo 20 al versículo 30. Marcos capítulo 3, versículo 20 al versículo 30. La enseñanza que traigo para esta mañana está titulada El pecado sin remisión. Pecados de muerte y no de muerte. Amén. Entonces vamos hoy a hablar acerca de algo muy interesante, ¿cierto? Que a veces el pueblo de Dios no tiene en cuenta. Amén. Hay veces el pueblo de Dios no tiene en cuenta. Y por eso es que muchas veces nos metemos en problemas o en líos con el mismo Dios eterno. Amén. Entonces Marcos capítulo 3, versículo 20 al versículo 30. Dice la palabra del Señor así. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Amén, amén y amén. Bueno, hoy les voy a enseñar acerca de este pecado sin remisión, es decir, sin perdón. Pero también les voy a enseñar acerca de lo que la palabra nos habla de pecados de muerte y no de muerte. Debemos, como creyentes, debemos estar atentos y estar prestos, ¿cierto? Porque muchas veces por ignorancia, amén, hacemos cosas que ni siquiera nos sabemos, no estamos entendiendo, que nos estamos metiendo en grandes problemas para con Dios, amén. Estos escribas tocaron con algo tan delicado que ni siquiera sabían que estaban tocando con algo que no tiene remisión. Amén. La palabra remisión es ser liberado de una culpa o de una condena. Remisión significa perdón. Amén.
Quiero que nos ubiquemos en 1 Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y vamos a mirar cuando la palabra nos enseña acerca de los diferentes o la clasificación que nos habla acerca de el pecado. Amén. 1 Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Primera de Juan, versículo 16 y versículo 17. Mira lo que dice las Escrituras. Dice, el apóstol Juan está hablando a creyentes. Amén. No está hablando a gente inconversa, gente que no conoce todavía a Jesús, sino a gente creyente, a hermanos en la fe. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo digo que no se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Amén. Entonces quiero que me prestes atención a esto. Las Escrituras nos enseñan que hay dos tipos de pecado. Pecado de muerte y no de muerte. Hay una clasificación. Amén. Es decir, que aunque toda infracción a las leyes de Dios es pecado, amén, porque son obras de la carne, esas infracciones se dividen en dos grupos: pecados de no muerte y pecados de muerte. Amén. Quiero que vayamos a Romanos 8, versículo del 5 al 8. Amén. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Amén. Mira lo que dice las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco que pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? A Dios. Entonces los designios de la carne no se sujetan a las leyes de Dios. Las obras de la carne no se sujetan a las leyes de Dios, son contrarias. Amén. Primera de Juan 3, versículo 4 y versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Mira, el pecado es infracción de las leyes de Dios. ¿Pero para qué apareció Jesús? Para quitar de nosotros el pecado, es decir, para que no infringamos más las leyes de Dios. Amén. Entonces el pecado se clasifica en pecado de no muerte y pecado de muerte. Pero ahora vamos a ver a qué hace énfasis cuando habla pecados de no muerte. Vamos a Marcos 3:28. Marcos 3:28. Marcos capítulo 3, versículo 28, que es el texto clave de esta enseñanza. Y mira lo que dijo Jesús. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. ¿Qué perdona el Señor? Todo. Amén. Amén. Pastor, ¿usted qué piensa de que será que el Señor puede perdonar a Garabito? Yo, claro, porque el Señor perdona todo. Amén.
Hay algo que no debemos entender, es que Dios perdona a aquel, Dios perdona todo pecado y ofensa a aquel que no le conoce. Pero cuando tú ya entras en el conocimiento de Dios, entras en un problema. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Entonces Jesús dijo que todo pecado y toda blasfemia, es decir, ofensas, serán perdonadas a los hombres. Amén. Pero vamos a ver el por qué Jesús lo dijo. Amén. Ahora, cuando Jesús hace énfasis a todo pecado, exceptúa uno, que lamentablemente mucha gente en su ignorancia o a veces, como hablamos, zafado de lengua, juzgan las cosas sin entender ni saber a quién de pronto están tocando. Ellos veían que Jesús echaba fuera demonios y Jesús ministraba, ¿cierto? Y la gente se agolpaba a Jesús para tocarlo y para ser ministrados. Entonces los escribas, que eran bien religiosos, ¿cierto?, dijeron, ese es por Belzebú, es que ministra, y por Belzebú es que echa fuera a los demonios. Ese es por Satanás. Entonces cuando Jesús escucha esto, les enseña a ellos algo, pero también deja claro que cualquiera o que blasfeme contra el Espíritu Santo, que la blasfemia es una injuria, un insulto al Espíritu de Dios. En ese caso, ¿cómo estaban insultando al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo era un demonio. Imagínate. Tocaron con el intocable de Dios. ¿Y saben cuál es el intocable de Dios? El Espíritu Santo. No es el Hijo, es el Espíritu Santo. Tú puedes blasfemar contra Jesús y te arrepientes, el Señor te perdona. Pero si tú tocas al Espíritu Santo, déjame decirte que, como dice la Escritura, quedas como un reo de juicio. Es decir, una persona que está en condenación y no tiene absolución. Amén. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Entre esta clasificación de pecados de no muerte que dice el apóstol Juan, dice que si alguno ve a algún hermano cometer un pecado que no sea de muerte, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué pecados no hay de muerte? La mentira, el hurto, las palabras obscenas, ¿cierto? Pecados de vista, pecados de pensamiento, ciertos pecados de acción, que son pecados, ¿cierto?, que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Amén. No vendrán consecuencias si tú te arrepientes. Pero cuando Juan habla, dice, si tú ves a un hermano cometer pecado que sea de muerte, no pidas perdón para esa persona. Y quiero que ustedes comprendan algo muy interesante, y es algo muy importante, es Dios perdona al pecador que no conoce a Cristo. No importando el pecado, si éste se arrepiente, amén, le es perdonado sus faltas. Amén. Por ejemplo, una persona que no conoció a Jesús, se le presentó el Evangelio. Amén. Era violador, hechicero, brujo, fornicario, homosexual, bueno, cualquiera. Vino, aceptó a Jesucristo, libertado desde el pecado. Amén. Borrada la deuda, quedó en ceros. Amén. Porque dice, no, pero ¿cómo Dios va a perdonar? Si Dios perdona absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en ignorancia lo estaba haciendo. Como dijo el apóstol Pablo, yo era perseguidor, injuriador y blasfemador, mas Dios me tuvo a misericordia y me perdonó. Amén. Entonces Pablo dice, yo un abortivo, Dios me alcanzó a misericordia a mí siendo el primero, dice el apóstol Pablo. Dios perdona cualquier falta, pero después de que tú conoces a Cristo es donde entramos en otro problema que a veces no nos damos cuenta. Amén. Porque ya no es pecar por ignorancia, sino es pecar con conocimiento. Amén. Y vamos a mirar lo que el apóstol Juan habla a la iglesia. Por ejemplo, en mi ministerio, no lo digo para gloria, pero sí lo digo con tristeza. Primera de Juan capítulo 3, que ahorita les voy a contar el testimonio de dos personas que fueron cortadas,
pero no cortadas por el diablo, sino cortadas por el mismo Dios. Y les voy a enseñar el por qué Dios a veces toma decisiones tan radicales, porque entramos en pecados, ojo, de muerte. Y cuando el pecado de muerte te entra, entonces viene juicio de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10, dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Me quiero centrar acá en esta parte. Ojo, una cosa es que tú peques y otra cosa es que tú te vuelvas un practicante del pecado. La palabra en Santiago capítulo 1 nos habla de algo muy interesante, y es que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Amén. No, es que Dios me tentó. No, Dios no tienta a nadie, dice la Escritura. Sino que todos somos tentados, dice, cuando de nuestras propias concupiscencias, que son deseos que hay en nuestros miembros, que hay en nuestro alma, somos, dice, atraídos y que seducidos. Y cuando la concupiscencia es consumada, da lugar ¿a qué? Al pecado. Pero luego también dice Santiago, y el pecado, después de que es consumado, da lugar ¿a qué? A la muerte. Por ejemplo, el que roba, ¿sí? Primera vez que roba, la tentación, el deseo, robó, pecó, amén. Pero si se arrepiente y se aparta, listo. Pero cuando se vuelve un practicante del hurto, da lugar ¿a qué? A la muerte. En pocas palabras, se vuelve un consumidor de pecado. Amén. Cuando la palabra dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con quién. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si yo le pido perdón al Señor, Él me va a ¿qué? Perdonar. Pero si yo salgo a hacer lo mismo, ¿será que tengo un genuino arrepentimiento? No, me estoy volviendo un consumidor ¿de qué? De pecado. Y ahí es donde la iglesia y ya como creyentes entramos en un problema para con Dios. Amén. Entonces mira lo que dice acá. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús, para destruir la obra del pecado en nosotros. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y quiero que me entiendas a esta parte. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando habla que dice la simiente de Dios, la simiente de Dios es el espíritu tuyo humano. Amén. Que es recreado, ojo, ¿hijo qué? De Dios. En Juan 3, cuando viene Nicodemo, Jesús le dice, porque el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino ¿qué? De los cielos. Nicodemo, ¿cómo así? ¿Yo tan viejo voy a entrar en el vientre de mi madre? Entonces Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso está hablando de un nacimiento. Cuando habla de el agua y del espíritu, el agua, las escrituras, y el espíritu, la obra. Cuando tú aceptas a Jesucristo y crees al mensaje de salvación, el Espíritu Santo viene a hacer una obra en ti, de recrear tu espíritu humano con el Zoe, la naturaleza de Dios. Y ahí es donde el Espíritu Santo viene a morar en tu espíritu. Entonces, en tu espíritu tú no puedes pecar, porque en él mora el espíritu. Amén. Pero, ¿qué sí puede pecar? Tu carne. Cuando la palabra dice revestidos del nuevo hombre, ¿qué está diciendo el Señor? Que la gracia, la vida de Dios que está en tu espíritu se exteriorice. Cuando yo dejo que el Espíritu Santo que mora en mí me guíe a morir de las obras de la carne, entonces estoy dejando que la vida de Dios se manifieste en mí.
que esa simiente que no peca se manifieste en mí y genere santidad en mi vida. Amén. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Lamentablemente hay dos paternidades, ¿no? Los hijos de Dios y los hijos de ¿qué? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de qué? De Dios. Amén. Mira esto lo que dice el apóstol Juan. El que no hace justicia. Amén. Por ejemplo, te dieron malas vueltas en el transporte. Pagaste con una de 20, te devolvieron 25. Oh, ¡qué bendición, Señor! Oh, ¿cómo me has bendecido? Más bien, sé íntegro, sé justo. Diga, Señor, me devolvió más. Justicia. Amén. Justicia. El que no hace justicia, ojo, no es de Dios. Porque cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer justicia e integridad y rectitud siempre. Amén. A mí muchas veces me pasa, y a veces me devuelve demasiado el Espíritu Santo. Sí, Señor. Oiga, Señor, me está dando de... Claro. ¿Pero por qué? Porque en cierta manera dejamos que nuestra conciencia esté latente. La palabra habla de una conciencia cauterizada, es decir, una conciencia que está quemada. Y cuando hay una conciencia cauterizada, pues te da lo mismo pecar o no pecar. Pero cuando tu conciencia no está cauterizada, sino que está sensitiva, tú vas a hacer algo malo y de una vez ya el Espíritu Santo te está inquietando a tu espíritu. Estás haciendo mal. Ojo con la mentira, ojo con esto. Mantengamos con esa alarma bien calibrada. Amén. Porque en el momento que nuestra conciencia se cauteriza, te da lo mismo pecar o no pecar, hacer mal o no hacer. Amén. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, amén, fornicación, inmundicia. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, el adulterio. Si tú estás casado, Dios no avala, ¿cierto?, de que tú te metas con otra persona, que tengas acto sexual con otra persona que no es tu cónyuge. Porque la palabra dice que eso es mancillar el lecho matrimonial. Eso es violar un pacto que se hizo con Dios. Amén. La fornicación. La fornicación es un pecado doble, ¿sí sabían? Más para nosotros los creyentes. ¿Por qué un pecado doble? Porque pecas contra tu propio cuerpo y pecas contra el espíritu que reside en ti. Ahora, es un pecado tan vulnerable que lamentablemente la fornicación, para nosotros los creyentes, la vida espiritual se nos va al pique. ¿Por qué? Porque la fornicación, déjame decirte, que es de cierta manera como una esponja. Al volverse tú una sola carne. Muchos dicen, ¿no es que yo soy una sola carne cuando me caso? No. La palabra es muy clara. Jesús dice, el apóstol Pablo, dice que el que se une a una ramera, una carne es con él. Amén. Que si de pronto yo voy y pago el servicio de una prostituta, me estoy volviendo una sola carne con esa mujer. Ahora, ¿cuánta cantidad de demonios no residen en ella de todas sus fornicaciones? ¿Y todo eso vino a qué? A mí. Por eso la fornicación, Dios no avala la fornicación. Dios avala el sexo dentro del matrimonio. Amén. Y más para uno de cristiano, es algo fatal. Dice inmundicia, ojo, inmundicia. Acá habla de inmundicia y laxivia. La laxivia es un desorden de la carne. Lamentablemente hoy estamos en un tiempo donde
El gobierno, el Estado y las leyes humanas quieren aprobar absolutamente todo, ¿cierto? ¿Te quieres casar con un perro? Cásate. Pero aunque el hombre apruebe, Dios no aprueba. Amén. Y aunque tengas el aval de un Estado y te den un papel firmado hasta por el mismo presidente de la nación, si Dios no aprueba, déjame decirte que no entrarás en esa eternidad que el Señor determina para ti. Nosotros como creyentes nos sujetamos a las leyes de Dios, aunque el gobierno y el Estado y las leyes humanas aprueban absolutamente todo. Canadá, un país donde aprueban el sexo, el matrimonio entre hombre y animal, ¿cierto? En Canadá aprueban que si una persona quiere tener sexo en la calle, lo puede hacer ante los ojos de los niños, mujeres y cualquiera. Y no se le puede decir nada porque eso es discriminación. Se le está violando los derechos. ¿Qué es esa vaina? Era la ley antigua. Estamos en un tiempo donde todo lo que, como dice la Escritura, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo, ¿cierto? A nosotros los creyentes nos llaman homofóbicos porque no soportamos los homosexuales ni a las lesbianas. No es que no los soportamos, los amamos, no amamos sus obras, porque Dios ama al Raimundo y todo el mundo, pero no lo que Dios no ama es las obras de los hombres que van en contra de sus leyes. Amén. Pero sí discrimina nuestra fe en el Señor. Complicado, ¿cierto? Entonces estamos en un tiempo donde están aprobando absolutamente todo. ¿Qué más va a salir? En otros países están aceptando el matrimonio entre un hombre de 50 o 70 años con una niña de 9 años. Normal. ¿Qué es eso? Estamos en un tiempo de... Si una mujer tiene embarazo, usted puede ir a abortar. Eso es una cosa, es una vida. Estamos en un tiempo así. A eso llaman libertad. Amén. De expresión, libertad de pensamiento. Pero déjame decirte que en las leyes de Dios esa libertad no existe, porque infringe las normas de Dios. Amén. Entonces cuando habla de inmundicia, habla de todo ese desorden que lamentablemente se ha visto desde los primeros tiempos hasta estos tiempos y se verá peor. Idolatría. Amén. Idolatría, todo lo que tú pongas en primer lugar a Dios, porque a veces pensamos que solamente son cuadros, estampillas y santos, no. Todo lo que tú le pongas en primer lugar a Dios, cuando es el lugar de Él, es idolatría para el Señor. Hechicerías, amén. Todo lo que se hace con la influencia o las obras de los demonios va en contra del Señor. Por eso de ir a consultar el tarot, vamos a ver qué me dice el horóscopo. Ojo con eso, porque eso va en contra del Señor. Amén. Enemistades. Amén. Dios nos llamó a nosotros los creyentes a tener enemistades. Que nos aborrezcan allá ellos, pero tú no puedes dejar llenar tu corazón de odio ni de rencor hacia los demás. Amén. Pleitos, ojo, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. En esta parte de herejías, ojo, los errores doctrinales. Amén. Los errores o horrores doctrinales. Por ejemplo, creo que es en Corea donde apareció la mamá de Dios. Caramba. Sí, apareció la mamá de Dios. Y yo dice, soy la mamá de Dios, entonces es la madre de Jesús. Yo no supe ese cuento ahí. Pero se están mirando esa herejía tan impresionante. Y son la cantidad de gente así. Por eso la palabra nos habla de ojo con las herejías. Porque lamentablemente, como Jesús dijo, vendrán tiempos donde se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, se levantarán y harán señales y engañarán a muchos. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice la Escritura. Estamos en un tiempo peligroso, donde la maldad no va a disminuir, la maldad va a aumentar. Amén. Porque eso está. Estamos en el principio de los dolores, dijo Jesús. Estamos viendo el cumplimiento de las señales que Jesús dijo antes de su venida. ¿Y eso es principio de qué? De dolores. Es como cuando una mujer está empezando el trabajo de parto y empieza sus dolores así. Pues yo no soy, nunca he tenido, pero me han contado. Yo tengo mi esposa que tuvo dolor. Amén. ¿Antes de qué? De que venga el proceso de... Amén.
Bueno, no como apóstol le toca, pero la parte de las iglesias. Bueno, sigamos. Dice, envidias, homicidios, ojo. En la parte de los homicidios, ¿cierto? Cuando dice la palabra, dice que aborrecible es para Dios el que derrama sangre inocente. Amén. Pensamos que homicidio para Dios solamente es cuando tú matas a un ser humano ya grande, adulto, ya está. Pero no le llaman homicidio a que una madre, por el consentimiento del Estado, de su padre, o en fin, le quite la vida a un bebé que está en el vientre. ¿Sé cuánta cantidad de mujeres me ha tocado ministrarles espíritu de muerte y ataduras en el vientre por abortos? Y eso nunca le dicen. Amén. Entonces, derramar sangre inocente cuando el aborto es una práctica que va en contra del Señor. Al gobierno, pero Dios no. Y como creyentes nuestro deseo es agradar al Señor. Amén. No agradar a los hombres. Borracheras. Amén. Borracheras, ojo. Dios no está de acuerdo con la embriaguez. Amén. Dios no está de acuerdo con la embriaguez. Orgías. Hoy está tan amplia, ¿cierto? Las relaciones. Pues uno dice, no, somos amigos con derechos. Con derechos a joderte la vida cuando yo quiera. ¿Sí? Y en otro, pues, las parejas swingers, ¿cierto? Donde, pues, somos abiertos. Sí. Me pareció como simpática ella. Pues tú te metes con él y yo me meto con ella, y luego ya como si nada. Esas son las relaciones de hoy, ¿cierto? Tremendo. Eso es abominación delante del Señor. Terrible. Mira eso, es orgías, cosas tan terribles, lamentablemente. Amén. Que ya estaba mirando yo en las noticias algo que salió y ya es moda. Ya es moda. Porque son relaciones extremas. Hombres que buscan tener relaciones sexuales con personas que tengan SIDA. Yo estaba mirando eso. Y es que es la adrenalina de que de pronto me contagien. Santo, ¿qué es esa vaina? ¿A dónde está llevando este mundo? Santo. ¿Ah? Padre de la gloria, estamos en un tiempo donde la maldad en serio está a flor de piel y cada vez más salen cosas más terribles. Bendito sea el Señor. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se están sujetando, ojo, a la ley del Señor. Son cosas que no se sujetan a las leyes de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto es lo que genera la santidad del creyente. Amén. Estos frutos del Espíritu en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cuando tú andas por el Espíritu, déjame decirte que el Espíritu no te va a aprobar nada que no se sujete a la ley de Dios. Amén. Vamos a Colosenses 3, del 5 al 10. Colosenses 3, del 5 al 10. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Pablo está hablando a creyentes. Amén. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Presta atención a esto. Aquí parte lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice?
que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son hechas ¿qué? La escritura nos habla de un parte aguas o parte tiempo, parte historia para nosotros. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí o no? Antes de Cristo fuiste el hombre más malo, la mujer más mala, el hombre más perverso. Listo, Señor te perdonó, te limpió, te lavó. Listo. Pero después de Cristo, ahí es donde viene la disyuntiva o la problemática, ¿cierto? ¿Qué haces después de él? Antes de Cristo, tus pecados, santos, innumerables, escritos en los libros del cielo. Aceptaste a Cristo, se rasgó esas hojas, borrón y cuenta, porque la palabra dice que Él echa tras sus espaldas nuestras iniquidades, se borró. Pero cuando después de tu aceptar a Cristo, déjame decirte que empieza a escribirse nuevamente tu ¿qué? Tu historia, de cero, otra vez en los libros, y tu nombre en el libro de la vida. Si lo que está en tus libros pesa más que lo que está en el libro de la vida, entonces tu nombre será borrado del libro de la vida. Y ahí es donde nosotros los creyentes debemos entender que Dios nos llamó para una vida nueva, no para andar en la misma inmundicia que vivíamos antes de Cristo. Y ahí es donde el creyente tiene que tomar decisiones. Amén. Ahí donde Dios dice, no, ya no es ignorancia, lo sabías. Amén. Entonces mira lo que dice acá en Colosenses 3:5. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella, es decir, antes de Cristo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira. Amén, es decir, listo, el Señor no nos saca de allá y dejamos muchas cosas, pero hay que mirar también qué otras cosas tenemos que dejar. Amén, y acá por ejemplo mira lo que dice, ira, ¿cierto? Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es Él en todo y en todos. Amén. Y mira esto, este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. Amén. Ahora, después de que nosotros conocemos la verdad, ya no hay, como dice la Escritura, más sacrificio. ¿Por qué? Por el pecado. Quiero que vayamos a Hebreos 10, versículo 26. Amén. Entonces, quiero que me prestes atención. Una persona en su ignorancia, no conociendo a Cristo, ¿cierto? Los pecados que comete, ¿cierto? Si no se le ha presentado a Cristo, si no, pues también será igual juzgado. Pero no se ven como pecados de muerte. Amén. Ahora, conociendo ya a Jesús, hay pecados de muerte y no de muerte. Ya conociendo de Cristo, la mentira no es un pecado de muerte. Bueno, dependiendo a quién esté mintiendo, ¿cierto? Que vamos a verlo ahorita. El robo, el hurto y ciertas cosas no son de muerte. Pides perdón y Dios te redime, ¿cierto? Pero hay pecados que ya después de que conocemos de Cristo, ya no hay excusa o decir es ignorancia. Mira lo que dice Hebreos 10, 26. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Presta atención, cuando dice juzgará a su pueblo es juzgará a su iglesia. Amén. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combatimiento de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también los compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces mira lo que dice acá el autor de Hebreos, digo yo que es Pablo. Habla de que no hay una remisión, ¿cierto? Cuando tú pecas ya voluntaria, ¿qué? Mente. Ahora, listo, de pronto pecaste, pero te arrepentiste y te apartaste y lo dejaste más de hacer. Pero cuando te vuelves un practicante de, ¿será que hay excusa? No hay excusa. Te estás volviendo un hacedor de pecado. Y esto es algo desagradable delante del Señor. Amén. Es ahí donde entran los pecados de muerte. Vamos a ver ahora los pecados de muerte. Cuando hablamos de los pecados de muerte, es cuando el pecador se hace aborrecible o abominable a Dios. Presta atención. Los pecados de muerte es cuando el pecador, en este caso ya creyente, se vuelve aborrecible o abominable a Dios. Vamos a Proverbios 6, versículos 16 al 19. Mira esto. El pecado de muerte es cuando el pecador se hace aborrecible o abominable a Dios. En ese caso, en Hebreos habla de que si ya nosotros pecamos voluntariamente, por ejemplo, una mujer sabiendo, ¿cierto?, de que Dios aborrece el aborto, y de pronto cayó en fornicación y quedó en embarazo. No, yo no estoy preparada, no tengo la economía, me tocó abortar. Y usted ya sabe como creyente que Dios no lo avala. Lo hiciste voluntariamente. Después de que tú tienes el conocimiento y lo haces, ya no es mi ignorancia, no. Voluntariamente lo hiciste. Amén. Te mira lo que dice Proverbios 6, del 16 al 19. Mira esto: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su ¿qué? Su alma, es decir, su espíritu. Oh, mira esto. Por ejemplo, la primera. ¿Cuál es la primera cosa que Dios aborrece? Ojo, los ojos altivos. Amén. Esos ojos altivos significa una persona arrogante. Arrogante, soberbia. Dios aborrece la arrogancia. Amén. La lengua mentirosa. ¿Dios aborrece la mentira? Sí. Amén. Las manos derramadoras de sangre inocente, otra cosa que Dios aborrece. Amén. Entonces, en este caso va desde un niño del que está en el vientre hasta una persona adulta. 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Es decir, cuando la persona está maquinando siempre el mal. Otro, los pies presurosos para correr al mal. Amén. 19. Otro, el testigo falso que habla mentiras. Sí, yo lo vi. Usted no lo vio. Mentiroso, testigo falso.
Y el séptimo, que es abominable a Dios, ojo, el que siembra discordia entre hermanos. Cuando la palabra habla de algo aborrecible, algo abominable, está hablando de que entró en otro nivel. Amén. Y en ese caso, una persona que siembre discordia entre hermanos en la fe es algo abominable para el Señor. ¿Por qué? Porque estará en el espíritu de unidad, o más bien está usado por el diablo para traer división. Se hizo abominable. Amén. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 14 al 19. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 al versículo 19. Mira lo que dice acá. Es un mensaje a una iglesia local como esta, como cualquier iglesia que tú encuentres. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Acá el Señor Jesús le está dando un mensaje por el Espíritu Santo a una iglesia local, a una congregación, desde el pastor general hasta todo el pueblo. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Obviamente que el mensaje de acá más que todo era para el pastor. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ojo, cuando habla de vomitar de mi boca, significa que se hizo abominable. Amén. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, nada más. Ando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira lo que le estaba diciendo el Señor a esa iglesia en la Odisea: arrepiéntete, porque eres tibio. Amén. El tibio, ojo, cuando la palabra acá habla de frío, ¿el frío quién es? El inconverso. La persona que no conoce de Cristo, no se la presentó, es frío, está muerto. Amén. Pero la persona caliente conoció de Jesús y está buscando caminar con Cristo. El tibio es el que está jugando todavía a ser creyente. Unas capaditas al mundo y otras capaditas al Señor. Unas capaditas al mundo y otras capaditas al Señor. Cuando eso hacemos, ojo, estamos jugando a ser creyentes. Y eso trae ¿qué? Juicio de parte del Señor. Como consecuencia a los pecados de muerte es traer, ojo, muerte física, espiritual y hasta juicios a nuestras vidas. Entre los pecados de muerte están, ojo, las obras de aquellos que después de reconocer de Cristo las practican. Por ejemplo, les voy a dar un testimonio. Hace años estuve en una campaña evangelística en El Espinal. La persona anfitriona, ¿cierto?, que nos prestó el lugar para hacer la campaña por ese tiempo, por esa semana, fue como una semana, era creyente, entre comillas, asistía a la iglesia, ¿cierto? Prestó su casa para nosotros hacer la campaña esos días. Llego el primer día, ¿cierto?, a recibir la esta. Y de pronto el Señor me guía por el Espíritu y me dice que le diga a esta mujer: ¿qué voy a hacer contigo, mujer? Porque no dejas de asistir a donde los brujos y a donde los hechiceros. ¿Qué voy a hacer contigo? Se quedó ahí. Se siguió la campaña, los días nos devolvimos para la ciudad.
Pasaron 2 meses y me llegaron las noticias de que le habían ocurrido 7 preinfartos a esta mujer de repente. Pa, 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 pa. La llevan al hospital, casi muerta, ¿cierto? En medio de su agonía, lo único que salió de su boca es: yo salgo de esto y le alejo una mujer a uno de mis hijos. ¿Se la alejaba de qué? Ella iba a la iglesia, pero también iba donde el brujo, consultaba al brujo y mandaba a hacer trabajos. Ojo, Dios aborrece la hechicería, brujería, todo eso Dios lo aborrece. Dios le dio oportunidades para que ella se arrepintiera. Después de que conocemos, ya no hay excusa. Cuando yo veo que el Señor dice: ¿qué voy a hacer contigo? Y digo: uy, esto está delicado. Quiere decir que ya le había dado largas para que esta mujer se arrepintiera, y no lo había hecho. Y vino la mano del Señor contra ella. Y aún en los 7 preinfartos que vivió, lo único que salió: yo salgo y tengo que alejarle a una mujer. ¿Qué es eso? Y ¡pum! Paro fulminante y la mujer murió. ¿Por qué? Porque la palabra muy clara dice que de Dios nadie se burla, que el fuego consumidor. Entonces, pecados de muerte, en este caso pecados de muerte para aquellos que después de conocer de Cristo todavía practican estas cosas. Ojo: brujería, hechicería, idolatría, rebelión, disensión, tomar en juego las cosas de Dios, la mercadería de lo sagrado, la fornicación, entre otras cosas. Amén. Por ejemplo, les voy a dar unos pasajes donde la palabra describe cómo Dios juzgó a ciertos creyentes que estaban practicando cosas que no debían, y vino la mano de Dios para tratarlos, y algunos los cortó. Por ejemplo, otro caso que el Señor usó fue un varón que conoció también del Señor. Amén. Precisamente cuando se planta la iglesia, él acepta, ¿cierto? Aceptan al Señor, la familia, todo eso. Pero este hombre todavía en su caminar, ¿cierto?, se escapaba con sus amigotes al guariloque y a la fumata y a, bueno, cuánta cantidad de cosas así. Y él tenía un llamado pastoral. En uno de los servicios estaba yo ministrando, de pronto el Espíritu Santo me toma y me volteo. Está este hombre atrás y con una exhortación fuerte le dice: o tú te detienes y paras de hacer lo que estás haciendo y dejas de hacer y andar con esos amigos, o yo te corto. Bueno, fue fuerte. Qué cosa tan dura. Cuando yo todavía estaba trabajando para el hombre, servía en el ministerio, pero no estaba en tiempo completo. Al día siguiente, el lunes, me busca, porque también trabajaba allí en esta empresa. Me dice: venga, hermano Andrés, yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué, hermano? Porque es que yo ayer pensé que usted me había hablado en su carne, en su humanidad. Yo salí enojado de la iglesia. Pero Dios en la noche me mostró un sueño tal cual usted me dijo, tal cual el Señor me mostró. Y yo: pues, mi hermano, arrepiéntase, porque si el Señor se lo dijo. Dios usó varias personas para confirmar lo mismo. Al año, tal cual el Señor le dijo que si él no se arrepentía, con sus amigos iba a caer. Así mismo, al año lo mataron apuñaleado con sus amigos de parranda. Su hijo pequeño, tenía un hijo pequeño, y este niño empezó a buscar un hambre y una sed de Dios. Y su mismo niño le decía: papá, busca al Señor, porque el diablo te está buscando para matarte. Y él no atendió, y tal cual el Señor se lo dijo, tal cual. Creyente, tenía un llamado pastoral y no le atendió al Señor. Se deleitó en las borracheras y en tantas cosas que a Dios no le agradaba. Tenía que afinarse. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay pecados de muerte, es cuando el pecador, conociendo ya del Señor, se hace aborrecible al Señor. Y Dios viene a traer mano fuerte. Ahora, quiero que veamos estos pasajes donde las Escrituras nos enseñan de ciertas situaciones en las Escrituras que Dios trajo mano fuerte sobre ciertos creyentes. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a ver, por ejemplo, en este pasaje. Por eso, hermano, vean, Dios de nuestro lado, qué bendición. Como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, wow, ¿quién contra nosotros? Victoria hay. Pero si Dios es en contra de nosotros, es como una pulga intentar como decirle a un elefante: oiga,
no me aplaste. Complicado. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a ver. Habla de la situación de dos creyentes, Ananías y Zafira, un matrimonio, una pareja. Dice el versículo 1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ojo, esto es un pecado de muerte. Por eso ya decía ahorita, la mentira, listo, sí, pero ¿qué clase de mentira? No es que hay mentira blanca, roja, verde, fluorescente, rosada, no. ¿A quién le estás mintiendo? En este caso, Ananías y Zafira cometieron un problema delicado. Versículo 2, dice, vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y expiró, es decir, paro cardíaco, digo yo. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Oh, no era cualquier mentira. Estaban buscando mentirle al Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce. Ellos dispusieron en su corazón: vamos a ofrendarle al Señor este terreno y lo vamos a vender, y el dinero para el Señor. Ellos lo dispusieron, dice la Escritura. Y entonces cuando estaban con el dinero, no, pero vamos a esta partecita y le decimos al Señor que solamente en esto lo vendimos. Y eso fue lo que hicieron. En tanto, pero como ya el Espíritu Santo todo lo sabe, entonces buscaron mentirle al Señor, es decir, buscaron burlarse de Dios, creyendo que de Dios se puede burlar. ¿Y eso vino qué? Ojo, no es mentir cualquier cosa. Tú puedes decir una mentira, perdóname Señor, y el Señor te perdona, pero ¿a quién estás mintiendo? ¿Con quién te estás metiendo? Mire que estaban haciendo afrenta ¿a quién? Al Espíritu Santo. Bastante delicado. Amén. Vamos a ver otro caso. Vamos a ir a 1 Corintios 11, versículo 27 al 34. 1 Corintios 11. Versículo 27 al 34. Mira en este caso, ¿cierto?, de tomar las cosas del Señor en juego. Es bastante delicado, por eso las cosas de Dios son bastante delicadas. Muchos piensan que el Dios temible era solamente el Dios de Israel en el tiempo antiguo. No, ojo. Estos pasajes hablan del Dios del nuevo pacto, el mismo Dios que nosotros servimos, el mismo Dios que manifiesta la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Te mira acá lo que dice en el versículo 27, que este era un problema en la cual la iglesia de Corintio tenía. Amén. La iglesia de Corintio, una iglesia muy avivada, con muchos dones, con muchas cosas, pero una iglesia muy carnal. Había mucha rivalidad, mucha división. Era cosa fuerte la problemática de los corintios. Mira lo que dice acá: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué había problema en Corintios? Pues que cuando venían a reunirse como iglesia, iban a celebrar la cena del Señor. Amén. Se ponían a jugar con la cena. Amén. Uy, sí, porque yo tengo un hambre, van a dar pancito. Ay, van a dar vino.
Mira lo que dice acá. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ojo, juicio come y bebe para qué. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Ojo, esos enfermos y debilitados son personas que estaban siendo oprimidas por enfermedades permitidas por el Señor. Y otros duermen, personas que Dios había que cortar. Ojo, cuando jugamos con las cosas de Dios, entramos en un gran problema con Dios. Amén. Si examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Ojo, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Está hablando de la cena del Señor. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice el apóstol. Entonces, en este caso, ¿un caso de qué? De que mucha gente en la iglesia de Corintio estaba siendo cortada y muchos estaban enfermos. Y déjame decirte que a veces vienen aflicciones del cuerpo y no es precisamente por el diablo, sino porque a veces nosotros hacemos cosas contra Dios que Dios mismo viene a disciplinarnos. Amén. Y hay veces uno ahí como ministro se siente uno imposibilitado. Pero ¿cómo ministro si es precisamente una aflicción del Señor? ¿Cómo? Si es un mismo trato de Dios. ¿Cómo? Es complicado esta parte. Vamos a ver otro caso de las Escrituras. 1 Corintios 5, del 1 al 13. Y mira esta parte acá que me impacta. Mira lo que dice acá. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Amén. Está hablando Pablo a los Corintios, a una iglesia, a creyentes. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mira eso. Santo. Amén. Presta atención. El incesto es un pecado. Amén. Que antes de la ley fue permitido por Dios para la multiplicación. Por eso vemos a las hijas de Lot embriagando a su padre y acostándose con su padre para generar descendencia. ¿Amén? Fue un pecado permitido porque no había ley. La ley fue 400 años después de Abraham. Amén. Pero ya con la ley de Moisés vino las leyes en contra del incesto. Y ya nosotros como iglesia, la ley para el nuevo pacto, Dios no aprueba el incesto. Amén. Dios no aprueba de que el papá se meta sexualmente con la hija, o mamá con el hijo, o así, o entre familia. Dios no lo aprueba. Eso es algo abominable para él. En ese caso, él estaba con ¿qué? Ojo, metiéndose con, aunque no era la mamá, era familiar, era la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué estaba diciendo Pablo? La muerte venga sobre ese hombre, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito
por carta que no os juntéis con los fornicarios. Quiero que presten atención a esta parte. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues de tal cosa os sería necesario salir del mundo. Amén. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano en la fe, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o con el tal y aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera y los del mundo? ¿No juzgar vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Mira la manera en que Pablo juzga esta situación que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Era un creyente y se estaba acostando con la mamá de su padre, es decir, con la mujer de su padre. Y la iglesia de Corintios vio esto y no, normal. Pero esto era algo supremamente de contaminación y aborrecible delante de ¿quién? Del Señor. Por eso es que después de que nosotros conocemos a Cristo, Dios nos demanda que andemos en una vida ¿qué? Nueva, una vida santa, agradable. Entonces mira, dice, no llaméis, es decir, no juntes con cualquier hermano, no. Ojo, por eso es que si yo digo soy creyente, tengo que tener un cambio de vida, empezar a hacer obras de justicia y santidad para el Señor. Amén. Porque entonces, ¿qué me diferenciará a mí del mundano si estoy haciendo las mismas obras? Nada. Otro caso, ¿cierto? Es Hechos 8, del 14 al 24. Mira lo que dice Hechos 8. Hechos 8. Del 14 al 24. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Ojo, presta atención a esto. Simón, amén, este mago, dice la palabra en versículos anteriores, de que antes ejercía la magia en aquella ciudad, se hacía pasar por algún grande. Amén. Es decir, engañaba a la gente diciendo que era un siervo de Dios, pero con artes mágicas y brujería y hechicería hacía. Amén. Entonces, cuando Felipe desciende a Samaria, empieza a predicar el evangelio, y Simón empieza a ver sanidades, milagros, liberación y tantas, quedó perplejo. Aceptó a Jesús y también se bautizó. Es decir, se convirtió a Cristo y decidió obedecer. Pero había ciertas cosas en el corazón de Simón. Y mira lo que dice acá. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cuando a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo. Y dice, uy, terrible. Mira el versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿A quién estaba haciendo afrenta? Al Espíritu Santo, pensando que el Espíritu Santo es una cosa que tú puedes comprar. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mira lo que el apóstol Pedro le dice: si quizás te sea perdonado. ¿Por qué? Porque tocó con algo delicado, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad por vosotros mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahí sí le dio miedo. Y eso es lo que se conoce como la simonía.
Cuando tú intentas comercializar con lo sagrado, amén, no se puede comercializar con lo sagrado, porque es de entrar en algo delicado, el juicio de Dios. Amén. Y vamos a ver el último, es Apocalipsis 2, del 18 al 23. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 del 18 al 23, mira lo que dice. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, este pastor de la iglesia de Tiatira permitía que una mujer que se decía ser profeta enseñara cosas que no debía, y aparte traía seducción a los siervos, los hacía caer en fornicación e idolatría. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Por eso hay algo que debemos entender. Nunca los juicios o los tratos o los cortes de Dios vienen porque sí. Siempre hay un previo aviso. Siempre hay un previo Dios diciendo, oye, arrepiéntete. Mira acá lo que dice. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Imagínate, ¿qué es un Dios? Dios es un Dios que es justo, y que así como es un Dios de amor y de misericordia, también es un fuego consumidor. Y que cuando Él se dice que algo le es abominable y son obras, pecados de muerte, es porque el Señor entra a traer corrección y hasta cortar y quitar la inmundicia. Por eso debemos entender que cuando la palabra nos habla de pecados de muerte, es cuando el pecador que ya conoce al Señor se hace abominable al Señor. Así que la diferencia entre pecado de no muerte a pecado de muerte es las mismas obras que se hace, que el creyente realiza después de conocer la verdad. Amén. Pero aún el pecado de muerte, ojo, tiene remisión. Vamos a 1 Juan 1, del 5 al 10. Presta atención. Aún el pecado de muerte tiene ¿qué? Remisión. Por ejemplo, Dios trae sobre una persona de que se arrepienta sobre algo, ¿cierto? Que Dios dice que si no se arrepiente, Dios lo va a cortar. Dios le está dando las reglas ¿para qué? Para que se arrepienta. Amén. Entonces quiere decir que si la persona se arrepiente, pues Dios lo perdona. Amén. 1 Juan 1, del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está ¿qué? En nosotros. Ahí te dice, no, yo no peco. Puede estar pecando de pensamiento, de obra, de visión. Por eso es importante que todos los días, antes de acostarnos, no solamente le demos gracias a Dios por lo que hizo, sino también, Señor, si hoy pequé contra ti con mis ojos, perdóname, Señor. Amén. Es importante. Porque no podemos decir, no, yo no pequé, no, muchas veces pecamos.
en un pensamiento, en una mirada, en algo, pecamos contra Dios. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿qué? En nosotros. 1 Juan capítulo 2 versículo del 1 al 6. Ahí mismo. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo ¿qué? El justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces mira esto. Aún los pecados de muerte, ¿cierto? ¿Son qué? Redimidos. Puede, si la persona se arrepiente, Dios le da ¿qué? Perdón. Por ejemplo, estas dos personas que Dios me usa para traer juicio, si ellos se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado y no había traído juicio. Pero cuando no, como en el caso de esta mujer, ¿cierto? Jezabel, le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. ¿Qué le estaba Dios planeando? Traer juicio a sus hijos, cortar, y a los que con ella fornicara también los iba a tratar. Entonces, mira lo delicado que es. Amén. Pero, ojo, este pecado, de todo lo que el ser humano puede hacer, no tiene remisión. Que es del único pecado de todo lo que el hombre cometa, que no es remisible, no es perdonable. Marcos 3:29. Dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio. Amén. Déjame decirte que si una persona, entonces, cualquier pecado que cometa, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona. Pero una persona que hable mal del Espíritu Santo, dentro de una condenación total. Que pueda seguir su vida creyendo que está acepto. Pero mira lo que dice esta escritura de este mismo pasaje en otra cita. Lucas 12:10. Mira lo que dice Lucas 12:10. Por eso es que no hablemos desenfrenadamente, ni juzguemos las cosas a la ligera. Amén. Lucas 12:10. Mira lo que dice. Lucas 12:10. A todo el que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Amén. Imagínate, si tú ofendes al Salvador y te arrepientes, Él te perdona. Y eso es tremendo. Si Él fue el que derramó su sangre en la cruz por ti. Pero aún así, si tú le ofendes y te arrepientes, Él te perdona. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Mira lo que dice. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será ¿qué? Perdonado. Amén. Ahora vamos a Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, 22. Del 22 al 37. Mira lo que dice acá en este pasaje. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Mateo 12, 22.
Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, mira lo que dice acá: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ojo, nunca recibirá perdón. Amén. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa, ojo, ¿palabra qué? Ay, es que se me salió. ¿Se le salió? Más bien. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día de ¿qué? Del juicio. Presta atención. Por eso es que en los cielos, la palabra en Apocalipsis describe que hay libros en que se está escribiendo absolutamente todo lo que decimos, pensamos, actuamos. ¿Está haciendo qué? Escrito. Cuando la palabra dice dará cuenta de toda palabra ociosa que el hombre ¿qué? Hable. 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Amén. Quiero que me presten atención aquí, ya vamos a terminar. La blasfemia contra el Espíritu Santo e insulto a Él es un pecado que no se perdona. Amén. Hay gente que lamentablemente se ha ido de esta iglesia y no nos insultan a nosotros los pastores, insultan al Espíritu Santo, diciendo que acá es por brujerías y por hechicerías. Es más, ayer una misma mujer dijo que no, lo que se hacía acá era pura brujería y hechicería. Estaban insultando ¿a quién? Al Espíritu Santo. No saben el pecado que entraron, que no es redimido. Y aunque anden su vida cristiana, déjame decirte que esa ofensa está escrita en ese libro. Y cuando llegue el tiempo del juicio, por esa palabra, su salvación se pierde. Amén. Su salvación ¿se qué? Se pierde. Porque es un pecado que no es redimido. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso tocar al Espíritu Santo, insultándolo y blasfemando contra Él, es un pecado que no tiene remisión. Si hay pecados de muerte, tú te arrepientes y Dios te perdona. Pero si te metes con el Espíritu Santo, haciéndolo pasar de que eres un demonio, de que eres un hechicero, un brujo, te metes en un lío total. Y eso es algo que no debemos entender. Jesús fue claro en esa parte. Nosotros no podemos tocar. Hay gente que ve de pronto Dios usando un siervo y dice: oye, eso es como el demonio, te estás metiendo en un problema que puedes estar perdiendo tu salvación total, solamente por eso. Si no hubiera sido así, Jesús no lo hubiera dejado tan claro. Amén. Hay muchas maneras de herir al Espíritu Santo, como contristarlo, ¿cierto? Resistirlo, apagarlo o enojarlo. Amén. Pero si tú te arrepientes, le pides perdón, pasa. Amén. Pero cuando tú entras ya esta quinta cosa a blasfemarlo, ya es un pecado que no tiene perdón de Dios. La persona se vuelve rea. Cuando Jesús dijo reo de juicio, es decir, una persona condenada, una persona que ya tiene una condena o sentencia encima. Delicado. Amén.
Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto pasa como dijo Judas y dijo Pedro. Mira lo que dijo Pedro y Judas. De por qué la gente hace estas cosas. ¿Qué es lo que dice? Segundo de Pedro 2:2. Mira lo que dice. Segundo de Pedro 2:2. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ojo, personas que hablan de cosas que ni entienden, como animales irracionales, ¿de qué? Se recrean. Y mira lo que dice Judas en 1:10. Mira lo que dice Judas en 1:10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Entonces, cuando uno ve personas que en este caso entran en este pecado, como lo estaban haciendo los fariseos, los escribas y los saduceos del tiempo de Jesús, blasfemando del Espíritu Santo, ¿cómo estaban ellos? Su entendimiento estaba fatal. Como animales irracionales se empezaron a recrear, hablando de cosas que sin sabiduría, ni prudencia, ni temor de Dios. Cuando una persona habla de esto sin detener su lengua, es porque no tiene ni sabiduría ni temor de Dios. Porque ahora me siente que el temor de Dios hace que nosotros nos retengamos. El temor de Dios hace que yo diga no al pecado, no a la maldad. Pero hay gente que no se contiene y se creen sabios. Por eso es bastante delicado. Y por eso era esta enseñanza de hoy, para que tengamos presente lo que es el pecado de muerte y no de muerte. Y el pecado que no tiene remisión. Por eso cuando tú veas una manifestación, algo anormal, algo de... Calla. ¿Será del Espíritu? ¿Será que no? Pero calla. Amén. Calla. Es más fácil que tú digas, no, de pronto es la humanidad de la persona. A que digas, esos son demonios. Te estás metiendo contra el mismo Espíritu Santo. Y hay gente que directa. Eso es delicado. Eso es muy delicado. Amén. Hablan más de cosas que no entienden y como animales irracionales se corrompen, trayendo sobre su vida ¿qué? Enfermedades, trato, destrucción repentina y condenación eterna. Por eso debemos andar con temor y temblor, reteniendo nuestra lengua. Escuché el testimonio de un hombre que también me contaron, un ministro, y se puso a hablar mal de un siervo que estaba ministrando por el Espíritu, y empezó a hablar diciendo, esos son demonios. Y cuentan, porque él expresó, que él sintió que algo salió de él, y a los días se quitó la vida. ¿Quién lo dejó? El Espíritu Santo. Y como le pasó a Saúl, al dejarlo el Espíritu Santo, ¿qué vino sobre él? Demonios. Y esos demonios lo llevaron a mismo a quitarse la vida. Delicado, muy delicado. Por eso debemos andar con temor y con gran temblor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta es la palabra que traía para ustedes en esta hora. Vamos a ponernos en